presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Luis Enrique Molina, para el año 2003, era distinguido de la Policía Metropolitana. Específicamente el 19 de abril de aquel año, 2003, es llevado detenido por los cuerpos de seguridad del régimen. En ese momento, además, se llevaron no solamente a Luis Enrique, fueron llevados con él, por ejemplo, el comisario Iván Simonovic, Héctor Robaín, Erasmo Bolívar, Arube Pérez y Marco Hurtado. Estos últimos, por cierto, todavía están detenidos. ¿Qué pasó con el caso de los policías metropolitanos? En su mayoría, en línea general, salvando las particularidades de cada caso, fueron todos ellos condenados casi todos a pena máxima, es decir, cumplir 30 años de cárcel por todos aquellos sucesos nunca esclarecidos, nunca debidamente explicados, y sobre los que, por cierto, la evidencia audiovisual pone las cargas de la culpa más bien del lado del régimen que del lado de estos comisarios y funcionarios de la Policía Metropolitana en la cárcel desde aquel momento. Son los presos políticos de la Policía Metropolitana, ya por cierto, dada de baja, ya extinguida la Policía Metropolitana, los presos políticos más añejos de la tiranía chavista madurista de Venezuela. Para conversar del caso de Luis Enrique Molina, tenemos con nosotros a su esposa, la señora Laura Pérez de Molina, que ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Laura, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué ha pasado, Laura, con el caso en específico de Luis Enrique Molina, más allá del de sus compañeros? Sabemos que en el caso de Luis Enrique, desde el año 2007 al menos, estamos hablando de hace 13 años, su esposo Correcto. Luis Enrique Molina tiene incluso medidas cautelares, ha cumplido, según mis cuentas, por lo menos, 17 años de prisión, casi. 17 años y 8 meses exactamente. Y todavía tras las rejas, su esposo, esperando justicia. Todavía esperando una justicia que confiamos obviamente con mucha fe que la vamos a obtener pronto. Son los presos políticos, los primeros presos políticos de ese régimen, los más olvidados además, cabe decir. En el caso de ellos realmente no ha pasado absolutamente nada. Más allá de que tienen 17 años y 8 meses presos, les corresponden fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena que tienen vencido ya hace 13 años y no hay manera de que el gobierno les otorgue el beneficio que les corresponde. Ustedes incluso, Laura, entiendo que desde hace años, porque ya la condena ha sido cumplida, bueno, casi en su totalidad, 2/3 por lo menos de la condena, en el caso de todos ellos. En el caso específico de ustedes, usted le ha pedido a la jueza que por favor me encantaría que facilite el nombre de la jueza que lleva el caso de su esposo. Adamadina Arma. Ya bastante conocida por estos predios también, Sí, que se dé paso a esto que usted ha dicho, incluso siendo inocentes, bueno, está bien, la condena está allí, ya se ha cumplido, que se dé un método alternativo para terminar de cumplir la condena. ¿Qué es lo que ha dicho la jueza en todos estos casos? Mira, todas las veces que hemos hecho todas las diligencias para lograr que se les otorguen los beneficios procesales que por ley le corresponden a todos ellos, la única respuesta que hay es que hasta que no tenga una orden de arriba, ella no puede proceder. Claro. Se han terminado convirtiendo los funcionarios de la PM, Laura, en los trofeos de esa famosa cúpula chavista, de esa orden de arriba. ¿Qué presunción? Porque obviamente aquí no se trata de justicia, Estado de Derecho, tribunales, nada de eso. ¿Qué presunción tienen ustedes 17 años después de el antojo, del capricho de tener tras la reja a Luis Enrique Molina, a Héctor Robaín, a Erasmo Bolívar, a Arube Pérez, a Marco Hurtado? ¿Ese es el capricho personal de quién? ¿De Diosdado Cabello? ¿Fue de Chávez? ¿Es de Maduro? ¿Qué es lo que pasa allí? Mira, pienso que es cuestión de orgullo para ellos.
son un trofeo para ellos, un trofeo, yo diría que un trofeo que no existe. Ellos tienen una fantasía que no existe, porque de hecho nuestras esposas no son culpables de nada, todo lo contrario, salvaron vidas aquel 11 de abril. Y para ellos es un trofeo tenerlos presos. De hecho, lo que nos alegan siempre para no otorgar las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, ni otorgarles la libertad, ni otorgarles medidas humanitarias a ellos, es que son violadores de derechos humanos, y eso es totalmente falso. Lo dijo recientemente el fiscal Tarek El Aissami, Tarek William Saab, perdón, que ellos no podían salir de libertad porque ellos eran violadores, estaban sentenciados por delitos de lesa humanidad, y eso es totalmente falso. Fueron sentenciados y enjuiciados por delitos comunes, de los cuales esos delitos no fueron comprobados. Por eso es que se les pone la calificación de complicidad correspectiva, porque no determinaron no determinaron que ellos fueron los que causaron aquellas muertes o aquellas lesiones del 11 de abril. Ya. Además de eso, estimada señora, hay una burla que hace adrede, por cierto, de forma porque él no es bruto, él sabe lo que está haciendo, el fiscal general de la República. Sí. Quien dice ser fiscal general de la República, pues las normas establecidas con respecto a los crímenes de lesa humanidad que hoy en día se persiguen en el Tribunal Penal Internacional y en la Corte Penal Internacional fueron puestos en vigencia posterior a la ocurrencia de los hechos del 11 de abril. Por lo tanto, usted no puede juzgar con normas nuevas delitos ocurridos bajo otro marco jurídico. Eso lo sabe Tarek Williams, lo que pasa es que les gusta torcer el derecho. Ahora, en medio de todo esto, estimada señora, quisiéramos saber ¿cómo está su hijo? O sea, ¿cómo está él? Sabemos lo que significa pasar por este suplicio, pero en términos generales, cuando usted logra hablar con él, ¿cómo se encuentra y cómo hace para sobrellevar toda esta situación? Bueno, va a sonar un poco antipático lo que te voy a decir, pero realmente nadie sabe cómo se sienten ni cómo se la están pasando ellos allá adentro. Así es. La situación es bastante tensa, la situación es bastante difícil, sobre todo en estos últimos días, estos últimos meses. Primero por lo de la pandemia, que tenemos ya 10 meses sin poder visitarlo, sin poder saber de él personalmente, directamente, a viva voz. Y segundo, son 17 años de violaciones de derechos humanos, no solamente para ellos, sino para nosotras como familia, sus hijos, claro, sus madres, sus hermanos, ¿sabes? Es bastante difícil sobrellevar esa carga, demasiado difícil. Ha sido bastante complicado. El estado de salud de él es bastante delicado, puesto que él sufre la tensión. Recientemente, el fin de semana pasado, se metió el DGCIN a hacer un allanamiento. O sea, no dejan entrar a los familiares que le van a entregar enseres y comida y ropa, pero dejan entrar a unos delincuentes, porque son unos delincuentes. Los funcionarios del FAE son unos delincuentes, y del DGCIN. Dejan entrar a funcionarios del DGCIN a robar, porque eso es lo que hacen, robar en los centros de reclusión, robarle la ropa, robarle la comida, robarle lo poco que humildemente y humanamente sus familiares pueden llevarle para que ellos sobrevivan allá adentro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta situación, señores? ¿Hasta cuándo? Son los primeros presos políticos, además. Y de verdad que si yo veo en las redes sociales, estoy fajada día a día mandando mensajes a todo el mundo para que por favor me ayuden a obtener la libertad de mi esposo, y no hay manera. Se habla siempre de los últimos presos políticos del 2014, 2017, y los primeros presos políticos, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando humillaciones? ¿Hasta cuándo siguen ellos aguantando humillaciones allá adentro, vejámenes allá adentro, cuando son hombres de bien, hombres que pueden ser productivos para el país, para trabajar en el país, y le siguen violando los derechos humanos? Entonces dejan entrar a unos funcionarios del IGECIN a robar y no dejan entrar a su familia. ¿Hace cuánto que no ve a su esposo, Laura? ¿Hace cuánto que no ve a su esposo? Ya son 10 meses que no se puede entrar a Ramo Verde. Se le entrega nada más la bolsa de comida o la bolsa de enseres que se le puede entregar en la puerta, pero no se sabe nada de ellos. Claro. Sabemos por redes sociales que entró el DGCIN y que les robó, los humilló, les destrozó las celdas porque las pusieron patas para arriba, como siempre lo hacen, es lo único que saben hacer. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir en esta situación diciendo, señores, estamos en pleno diciembre, es época de reconciliación, es época de unión familiar,
y no nos permiten estar en unión familiar, ni allá adentro ni en libertad, que es lo que necesitamos, estar en libertad, en unión familiar, en libertad. Muy a pesar de la pandemia, la familia tiene que estar unida en libertad, en sus casas, en sus hogares. ¿Hasta cuándo? Son 17 años y 8 meses. Así es, Laura, y nos solidarizamos plenamente y extendemos este micrófono para lo que usted tenga bien utilizarlo con el caso de... Para usted, señora Laura Pérez de Molina, para su familia, para los familiares de todos esos presos políticos humillados, para toda la indignación que ustedes tienen, que es la nuestra y que la acompañamos y la acompañaremos siempre. Sea y sepa usted que los micrófonos de esta emisora estarán abiertos permanentemente para escucharla. Muchas gracias. Gracias. No, yo estoy a través de mis redes sociales todos los días, día y noche, mando mensajes a todo el mundo, por favor, ayúdenme a conseguir la libertad de mi esposo. Nosotras como familiares hemos hecho lo que legalmente nos corresponde, meter pedidos en el tribunal, hablar directo y personalmente con la juez, pero la juez la única respuesta que da es esa, que hasta que ya no tengo una orden de arriba, es decir, de Nicolás Maduro Moros, hasta ese momento no tenemos libertad. Ahorita viene el Día de los Inocentes. Se supone que es lo tradicional, o era lo tradicional, que salieran algunos presos en libertad y siguen sacando presos comunes y ellos que son los presos políticos más antiguos, que tienen más tiempo y además sentenciados a penas máximas, no les otorgan la libertad. Repito, no son violadores de derechos humanos, fueron juzgados por delitos comunes, les corresponden fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena que tienen vencidas por horas de trabajo, estudio y excelente conducta dentro del centro de reclusión, certificado por cualquiera de los directores que ha pasado por el centro de reclusión, y todavía siguen violándole sus derechos humanos. Recientemente, el fin de semana, lo del DIGESIN. ¿Hasta cuándo seguimos calándonos nosotros esto? ¿Hasta cuándo se siguen calando ellos ese tipo de humillaciones? Ya basta. Son 18 navidades presos, siendo inocentes. Hacemos nuestra su indignación, señora Laura Pérez de Molina, y clamamos al cielo y a la justicia, que no existe en Venezuela, pero que esperemos retorne a la vuelta de la esquina, que su esposo, Luis Enrique Molina, así como los otros funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, puedan regresar a sus hogares con sus familias, con sus esposas, con sus madres, con sus padres, sus hermanos, y puedan reencontrarse también con sus hijos en lo perentorio. Gracias por atender nuestro llamado, un gran abrazo desde Radio Caracas Radio y nuestra solidaridad permanente y consecuente con usted y los demás familiares de estos presos políticos. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.